Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¡Ese es mi Roger! Mi querido Salvador Mejía, bienvenido a esta tercera temporada, primer episodio de Corruptópolis. Don Rogelio Ibarra. Tercera. Ya la tercera. Fuck. Ya estamos llegando a la cuarta transformación. Hablando de cuarta transformación. Hablando de cosas... Ok. Hablando de cuarta transformación, el día de hoy hay que hacer un disclaimer porque, pues no, querida audiencia, obviamente cuando ustedes nos escuchan, esto ya pasó por la postproducción, por los minions que toman coca tibia y pizza de Little Caesars. Oh, sí. Y entonces tenemos que decir que hoy, ¿qué día es, Salvador? Hoy es un día soleado. Hoy para mí es un día especial. Hoy es 1 de octubre de 2024. Exactamente. Hoy es el... Híjole, iba a decir... Hoy es el cambio de gobierno. Hoy termina la presidencia formal de Andrés Manuel López Obrador. Asume Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pero hoy es un día también en el que creo que ha terminado una etapa de odio. Y esto me ha ganado muchas mentadas de madre en Twitter. Pero creo que terminó... ¿Cuándo? ¿Cuándo, no? Creo que estamos viviendo el fin de una etapa de odio. De polarización. De polarización. Creo que como nunca antes, y estoy muy de acuerdo con todos los columnistas que han señalado esto, nunca habíamos vivido un momento de tanta confrontación. Y no es porque nosotros querramos eso, es porque hacia allá nos ha conducido la clase política. No solo Andrés Manuel, sino Andrés Manuel y todas y todos los políticos y políticas en México. Incluidos los de oposición, porque muchos supuesto. dijeron que para hacer un diferenciador respecto de ellos, tenían que hacer una campaña de contrastes, y el contraste necesariamente... Y se equivocaron. Exacto. Pero bueno, tú me preguntabas, ¿qué día es hoy? Hoy es el cambio del poder en México. Hoy es un nuevo día, hoy es un día diferente. Y espero, sinceramente, que sea el comienzo de una etapa no tan jodida. Sí, muy alineada con los usos y costumbres, con el esquema de gobierno, pero quisiera pensar que va a ser una presidencia un poquito más alejada de tanta agresión. Hace algunos días, casi semanas, hablábamos tú y yo mientras nos andábamos echando una cubita, y yo te decía... Quiero perderme contigo. Y yo te decía, como lo queramos ver... Me dices, padrino. Padrino, aliviáneme. Ayúdeme, padrino. No. ¿Te han dicho que eres un tazo dorado? Sí, me lo dijeron la semana pasada mis amigos. Retomando, platicábamos tú y yo te decía, a ver, al final de cuentas, sí es histórico, es la primera mujer presidenta, y lo que tenemos que decir es, por ese simple hecho ya pasó a la historia, los libros de historia. Te tronaste esa frase. Y entonces los libros de historia van a registrar Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México, punto y seguido, punto y coma. ¿Qué va a decir después? Lo que diga después es la clasificación o la caracterización de cómo va a ser esta presidencia. Sí, cuando te tronaste esa frase, sí me dejaste de a 6. Y tienes toda la razón del mundo. Claudia, no importa lo que haga, ella no solo ya está en los libros de historia, sino que creo que va a opacar desde ya Andrés Manuel López Obrador. Claro. Ya, lo que importa ahora es y con qué adjetivo calificativo. Exacto. ¿Con qué vas a pasar? ¿Qué va a acompañar a ese título de primera presidenta de un país profundamente machista? Así es. No solamente eso, ¿no? Estaba leyendo en Twitter y es interesante los paralelismos, porque justo en este año también se da el término de la presidencia de Biden, y hay muchos que están diciendo que Kamala Harris va a ganar y demás, y también tendría Estados Unidos por primera vez una presidente o presidenta mujer. Y lo que muchos decían es, México la va a tener antes, ¿no? Y además de eso, va a venir esta etapa en donde
tendremos que reflexionar cuál va a ser la sinergia entre dos mujeres presidentas. Dos mujeres. Un tratado. Cláusulas 11. Justo a eso iba, ¿no? De cuál va a ser la visión de dos mujeres de frente a tal, porque al final del día podrá ser identificarte con el sexo masculino, femenino, no binario o cualquiera de los demás que quieras, pero algo está por encima de eso en la realpolitik y esos son los intereses económicos y políticos. Sí, afirmo. Y aunque no lo parezca, toda esta conversación va a derivar en el tema. Claro. Yo ya me había emocionado. Así Y fíjate que y esto es muy importante. Estimada audiencia, disclaimer dentro del disclaimer. No necesariamente tenemos que entrar de golpe y porrazo para hablar de un tema. Tenemos que cachondear la conversación. Yo sí creo que Kamala va a ganar. Ok. Y eso me encanta porque la gente piensa que por ser mujer la que gana en la presidencia de los Estados Unidos, se va a identificar con la presidenta de México. Y no hay nada más alejado de la realidad. Que no. Lo acabas de decir de manera muy gringa. Business is business. Punto, vaya Dios, y que te vaya bien. Kamala, y eso yo se lo escuché a algunos amigos y clientes que han estado en reuniones en Estados Unidos, traen, sí, lo de la cláusula sunset, es decir, la terminación del TMAC por violaciones, pero también junto con posibles demandas por parte de empresas que se lleguen a ver afectadas, bla, 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 bla. Pero para efectos de lo que tú dices, me quedo con un comentario que me hicieron y que les hicieron a ellos y ellas. No te equivoques. No estás viendo las cosas correctamente. Si gana Trump va a tomar esto, o sea, las supuestas violaciones al TMAC, como algo personal, porque él creó el TMAC. Claro. Y si gana Kamala votó en contra. No están viendo la película y me pareció maravilloso. Y ahorita Kamala ya lo dijo. Acuérdense que yo voté en contra. Sí, lo dijo de manera expresa. Al final del día hay que recordar que el NAFTA, Trump fue muy crítico de NAFTA porque dijo que solamente había beneficiado en esa relación comercial a México más que a los Estados Unidos. Le habló al Rust Belt y dijo, bueno, vamos a hacer Make America Great Again. Vamos a traer una serie de medidas de protección y ahí se deriva la parte de contenido de origen y demás que está en el USMCA o en el TMAC, o bueno, TMAC. TMAC. O como dicen algunos en la Cuarta Transformación, el TECMEC. El TEMECO. No, dicen TECMEC. Pero pues, ciertamente, ¿no? Gane quien gane, no vamos a tener las condiciones más favorables de cara a esta renegociación de la cláusula Sunset. Y creo que parte de ello está en los tweets de Ildefonso Guajardo, ¿no? Que si alguien le sabe de algo a esto, sí, es él. Y si alguien estuvo metido en las negociaciones de manera profunda, pues fue él. Pero bueno, todo esto para hablar de... ¿Cómo será el combate a la corrupción durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es... ¿Por qué? Pues porque Claudia va a tener que vivir su presidencia con todas las broncas, con todos los pros, no son muchos, pero con todo lo que le deja Andrés Manuel López Obrador, con el país que le deja Andrés Manuel. A mí me gustaría abordar este tema primero desde una perspectiva muy general. Yo creo que desde la idea del discurso, de la narrativa, del storytelling que a ti te gusta tanto, ¿cómo va a abordar Claudia Sheinbaum el discurso anticorrupción? Cuando ya no existe. Cuando ya no existe la corrupción, porque Andrés Manuel dijo que ya se había acabado la corrupción. ¿Cómo va a hacerle críticas al gobierno anterior, cuando, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción, cuando el gobierno anterior viene de el líder moral de la Cuarta Transformación? Y que su único evento de corrupción fue Segalmex. Según esto, ¿no? Y fue sancionado y fue tal. Y cuando además, pues no puedes referirte al sexenio... ¿A Calderón? ¿Otra vez? Al de Peña, porque no existió, ¿no? Y entonces vamos a hablar otra vez de lo que pasó de 2006 a 2012 y García Luna, y lo tenían hasta la cocina... Y peor es tener una barda de una refinería que nunca se construyó y la suavicrema de luz y demás, y cerrar los ojos ante elefantes blancos financieramente, como son la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Gran paréntesis.
he estado al Gran pleito con el secretario de Hacienda por eso. Sí, claro. Gran paréntesis. He estado al pendiente, no sé si tú lo has visto, he estado al pendiente de las publicaciones en el diario oficial de las últimas 2 semanas y tienes una serie de declaraciones de expropiación por causa de utilidad pública en beneficio del Tren Maya. Un día sí y otro también, que valdría la pena irla mapeando para ver que al final de los últimos días de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántas declaratorias de expropiación para el Tren Maya hubo? Pues mira, ok, tú dijiste, me voy a ir a la narrativa. A lo grande, ¿no? La big picture, y estoy de acuerdo contigo. Porque podríamos, Rogelio, hablar... nos van a quemar en leña verde nuestras amigas y amigos que se dedican al tema anticorrupción. Cuando quieren que hablemos de leyes. No. Tenemos que ver la big picture en este momento. Yo creo que la respuesta está a la vista. Y lo más probable es que el combate a la corrupción con Claudia termine por ser una simulación. Porque le agotaron sus opciones antes de que comenzara la administración. Claudia Sheinbaum, bueno, sí que luego que pinche igualado. ¿Ese pinche Claudia qué? ¿Qué? ¿Estamos en la cantina o qué? Doña Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, aunque les arde el hocico. Sheinbaum yo creo que se va a ver obligada. Ponte vitacilina. Cámara, perro. A ver, ¿qué va a tener que hacer Claudia? Pues a continuar utilizando las herramientas que usó Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Qué bien sonó eso. Esperaste 6 largos años para decirlo, Lick. Este es mi momento de brillar. A ver. Ya vas a estar como Joaquín López Dóriga, que dijo, ¿no? Le lanzó el reto. ¿Ya ve? Yo sigo aquí y usted ya se fue. También Salinas Pliego. También Ciro. Sí. Pues sí, eso sí. Pero bueno, estas herramientas que utilizó López logró capitalizar el descontento que dejaron las administraciones panistas y priistas, aunque ya bien dijiste que la de Peña no existió. Pues no. Es un error en la matriz. Y estas herramientas las utilizó para afianzar un gobierno mediocre y corrupto. Los otros datos o la posverdad, si te quieres ver muy orwelliano, ¿no? Y creo que es en este contexto de la posverdad, Rogelio, en el cual se va a tener que mover Claudia. No tiene manera de hacerle frente con datos, con cifras que sean confrontadas por las y los expertos, abogados, economistas, actores, you name it. Va a tener que utilizar la posverdad porque no le va a alcanzar para sortear los escándalos de corrupción durante la administración de López, el desastre de la Guardia Nacional transferida al Ejército, un grupo de generales hechos millonarios, la crisis de Pemex, la crisis de la salud pública. No fuimos Dinamarca. No, somos mejores que Dinamarca. La contratación de deuda pública que dicen que nunca existió, los cárteles que tienen tomado el control del país, y para muestra, ahí está una columna que acaba de publicar Héctor de Mauleón, donde plantea que Andrés Manuel no regresó a su finca porque había un problema de violencia generada por los cárteles. O esta infame declaración, porque no hay otra manera de calificarla, de uno de los generales encargados de la zona militar en Culiacán, diciendo... Pues ya párenle. Ajá. ¿Por qué? No, es culpa de ellos. Pues no se quieren poner quietos. Vamos a asumir, Rogelio, y aquí la voy a parar. Vamos a asumir, porque quiero pensar esto, que Claudia en algún momento va a decir, cámara, perro, ya estuvo. Ahora va mi presidencia. Le va a tomar un rato. ¿Un rato cuánto? Le va a tomar tal vez los 2 primeros años. Híjole, yo le ando apostando a... ¿Cuándo es la revocación? Exacto, en el 27. Esa es su espada de Damocles. Ay, qué culto y fino me escuché. Pero hay otra espada de Damocles que la gente no está viendo, y es justamente lo que acabamos de... Para los que nos escuchan y son ingenieros... No es cierto. Una espada de Damocles es... Cuando... ¡No! Está este parteaguas, está este punto de no retorno de la famosa revocación de mandato, que es en el 3er año de gobierno, pero hay otro checkpoint previo, y eso es lo que estábamos platicando al inicio de este bonito y diferente podcast. Ajá. Los gringos. Sí. El gobierno de los Estados Unidos
no va a permitir que sus empresas se vean afectadas por las tomas de decisión erráticas del gobierno de Andrés Manuel. Por eso me refiero por eso hago referencia a que Claudia va a tener que chambear con lo que le deje a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel está dejándole un país, híjole, pensemos en un adjetivo no tan agresivo, con deuda, topado por el narcotráfico, sin sistema de salud. Exacto. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Voy a plantear dos escenarios. Hay que jugar a la equivalencia de las condiciones. El primer escenario es, imaginemos que estas condiciones que está entregando Andrés Manuel se las entrega no a Claudia Sheinbaum, sino a un candidato de oposición, ya sea Xochitl Gálvez o Álvarez Maínez. Pam, para, pam, 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 pam. Cualquiera de los dos ahorita estaría jalándose los pelos y diciendo no es posible, me están haciendo tal y tal. Y pensemos el otro escenario. El otro escenario es, imaginemos que la misma estabilidad macroeconómica que le dejó Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, se la dejaran a Claudia. Es decir, imaginemos que no hubiera existido el sexenio de Andrés Manuel y que hubiéramos pasado de Peña a Claudia. Le hubiera dejado un novísimo... Buenas cifras macro. Le hubiera dejado los fondos de estabilización a los máximos históricos. Fonden. Le hubiera dejado Fonden, pero algo esencial para el tema que estamos viendo. Le hubiera dejado un novísimo sistema nacional anticorrupción y las famosas 7 leyes que se derivaron del mismo. Y entonces, ahí, y ya hablaremos de eso, ahí habría tenido Claudia una narrativa distinta en materia anticorrupción. Pero como decíamos, si Andrés Manuel todas las mañaneras se dedicó a decir, 1, que el INAI no sirve para nada, 2, que la gente que estuvo en el Sistema Nacional Anticorrupción son organismos creados por cúpulas para tener solamente un reparto entre amigos y demás, 3, que se acabó la corrupción, 4, que eso es una cuestión que está heredada del pasado y demás. ¿Cuál pasado? Pues no le queda, no le queda espacio a Claudia, ¿no? Quedó sin margen de maniobra para seguir explotando lo que encumbró a la presidencia de Andrés Manuel. Exactamente. El hartazgo. Y creo que mucho de eso se refleja en el famoso documento de los 100 pasos para la transformación, para el segundo piso de la transformación. Sí, señor. De Claudia. Ahí me voy a referir brevemente, o más bien te pregunto, ¿le entramos al documento o terminamos storytelling? Le entramos, pero nada más déjame hacer un último comentario en ese sentido. Saque las cartas, saque las fichas o se le ahogan, padrino. Mira, mientras grabamos esto, probablemente en breve Claudia Sheinbaum sea investida como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Punto. Pero eso no es todo, porque también va a necesitar ser ungida como la nueva narradora en jefe de la vida nacional. Ay, Storyteller in Chief. Ay, Storyteller in Chief. Y eso no va a ser nada fácil, Rogelio, ya que por un lado los enemigos del expresidente, reales o imaginarios, ya están muy choteados, van a estar encima de ella. Pero por otro lado, es esto que venimos diciendo, la policrisis. Ajá. La policrisis que se le viene a México puede tronar en cualquier momento. Los norteamericanos, la economía y el narcotráfico. Claro. Así de sencillo. Cierto. Y para validar esto, rapidísimo, auditorio, fino, culto y encrechendo, porque vamos creciendo en números. Vamos creciendo. Fino auditorio. Como la inflación. Tengan en cuenta lo siguiente. Sin importar si es Trump o es Harris, los dos traen como discurso de campaña el irse en contra de la raíz del problema del fentanilo en Estados Unidos. Y esos son los cárteles mexicanos. Y en cierta medida, el gobierno de México también. El otro tema que ya has mencionado tú y está muy relacionado con qué va a ser el cambio de presidencia en Estados Unidos es cómo van a aplicar la Federal Extortion Protection Act, Prevention Act. Sí, o sea, exacto. Se están armando, aunque todavía no, en pocas palabras, la FEPA. La ley contra la prevención de la extorsión. La ley contra la extorsión, prevención de la extorsión en el extranjero. Se están armando de un tingladito de leyes y de
y de think tanks que nos puede llegar a meter, Rogelio, en un problema. Eso sí es lawfare y no jaladas. Pues, ¿de dónde surgió el lawfare? De Estados Unidos, con las sanciones comerciales, con los bloqueos y todo eso. Pero yo te hacía referencia, Rogelio, a este tema de la policrisis. Claudia va a tener, por más que quiera, mantener el discurso de Andrés Manuel, porque es lo que necesita para sobrevivir. Le estás dejando una papa caliente que no admite un mero análisis de objetividad. La prueba del ácido no la pasa el gobierno de Andrés Manuel y se lo está entregando a Claudia, y Claudia va a tener que hacer uso nuevamente de la narrativa, de los otros datos, para poder justificar lo que está ocurriendo, a menos que desde Estados Unidos truene la bomba. Qué mala elección de palabras. A menos que de Estados Unidos se nos venga un broncón. Más cuando el licenciado Mejía trae su turbante. ¡No es cierto! Entonces, ahí se le puede reventar algo y tendrá que tomar una gran decisión, creo. Y cierro para que ya puedas entrar tú a tu cierre y a los datos, ¿no? Ajá. En algún momento creo que Claudia va a tener que alejarse para sobrevivir como presidenta, retomando lo que tú dijiste. Ya soy la primera mujer presidenta. Falta la segunda parte de su título nobiliario para la historia. Va a tener que encontrar la manera de alejarse de la administración López Obradoriana y de todos sus fans from hell, del ala dura de Morena. Yo tengo un par de comentarios al respecto. A ver, el primero es, Claudia no es esta figura carismática que sí es López Obrador. O sea, el manejo de la narrativa por parte de Claudia, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no va a ser el mismo que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dilo de nuevo. Expresidente. ¡Au! Ay, te emociona. Ahí ya me puse recio. No va a ser lo mismo, o sea, no tiene ese manejo de darle la espina a las cosas. De entrada, ese gran acto de corrupción que fue la mañanera, por fin se va a contener. Porque es un acto, nada más para quien no nos haya escuchado, quien esté apenas metiéndose con nosotros. Exacto. ¿Por qué es un acto de corrupción? ¿Por qué fue un acto de corrupción? Uno de los más grandes actos de corrupción de manera continuada, día a día, fue la mañanera, porque fue una descarada promoción personalizada del presidente usando recursos públicos. Uh-huh. Y no solamente eso, ¿no? O sea, ahí entraban un concurso de delitos o se actualizaban otros delitos, como por ejemplo el uso de datos personales, la parte esta de información fiscal, la parte de adelantar la decisión de Banco de México sobre la tasa. O sea, muchas conductas que son totalmente ilícitas, algunas a grado de delitos, otras nada más en sanción administrativa, y otras que fue una prueba de estrés para el sistema jurídico mexicano, porque nadie pensó que alguien se fuera a aventar ese tipo de declaraciones y por lo tanto no había sanción. No existía. Oye, pero va en contra del espíritu de la ley, por supuesto. Es algo que no tendría que haber hecho el presidente, por supuesto. Y sin embargo se hizo, y entonces hay muchísimas conductas que, a pesar de ser antijurídicas, no tienen sanción, porque nadie se le ocurrió decir: hay que poner esto como delito o como falta administrativa o como multa. ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees que el presidente va a salir con eso? No, ¿qué tal? Pues que mira. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Ya por fin la mañanera se va a acotar. A mí me parece que la presidenta Sheinbaum es una mujer de datos, es una mujer más estricta. Y en esa parte viene el otro tema. El expresidente López Obrador fue un experto en reducir algo que era un problema muy grande, multifactorial, la policrisis, como tú le llamas, simplificarla a un discurso de ellos contra nosotros. Uh-huh. Y en el ellos, en esta otredad, en este decir los otros, lo que hizo fue polarizar y son fifís, son conservadores, son neoliberales. ¿Cuál de estas herramientas discursivas o retóricas incluso le queda a la presidenta? ¿Cuántas puede usar, es lo que quieres decir? ¿Mande? ¿Cuántas puede usar todavía? No, o sea, a ver, ¿tú crees que, dicho de otra manera, tú crees que la presidenta Sheinbaum va a continuar con el discurso polarizador de los neoliberales y los fifís contra nosotros cuando viene de 6 años donde el presidente pudo haber hecho lo que se le antoje? No sé. No.
O sea, esa es una gran duda. Yo quiero pensar que se va a mantener, pero se va a alejar. Dicho en otras palabras, va a tener que aguantar vara manteniendo la dinámica, parte de la dinámica actual, pero en algún momento va a tener que tomar otra ruta. Sí, claro, sin duda. Ahí yo todavía tengo expectativas altas en que sea una presidencia distinta, una presidencia mucho más acotada, algo más acostumbrado a lo que tenemos nosotros por experiencia en el poder presidencial. Y por eso me preocupa mucho la parte narrativa y me preocupa que se vaya a intensificar el discurso polarizador bajo esta máxima de cuando estés ante una curva, no frenes, sino que tienes que acelerar, ¿no? Ay. Pura frase matona en este su podcast de confianza. Pero bueno, ahora sí, déjame. ¿Ya podemos pasar? Ya podemos. Por favor, pase usted. A la parte técnica. Exacto. Vázquez. Yo analicé 2 documentos. Qué raro. Me siento impactado. ¡Wow! Un documento es el 100 pasos para la transformación, que es el que se utilizó durante campaña por parte de la presidenta Sheinbaum, donde, ojo, que nadie se llame engaño, ahí en ese documento sí estaba lo de la reforma judicial, todos aquellos, y lo digo con mucho respeto, miembros del Poder Judicial de la Federación que votaron por Claudia Sheinbaum esperando que no se fueran a extinguir. Creo que tenemos que ampliar ya, Rogelio. Amigues del CIDE, amigues del Poder Judicial. La lista va creciendo. Pues ahí estaba, ¿no? O sea, él no podía saberse, por favor. Y el otro es el documento emanado de las fuerzas vivas de Morena, que es el proyecto de nación, versión definitiva ya final total 3.04 de la mañana. Señor Astor. Este es el final. Exacto. Que es el documento de proyecto alternativo, proyecto de nación 2430. Y hay una diferencia fundamental entre los dos, porque parte de lo que tú decías, aquí todo cuadra, todo checa y todo va en el mismo sentido. Salvador nos decía, se agotó narrativamente la lucha anticorrupción porque se le acabó el expresidente López Obrador, y eso se refleja en el documento. En el documento tú lo ves y dices, pues tal parece que los áreas de oportunidad para la anticorrupción son mínimas, son muy chiquitas. Parte de considerar cosas como hecho, como decir, en el sexenio de López Obrador se desvinculó el poder económico del poder político. Por fin el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones y el uso de programas sociales se agregaron al catálogo de delitos graves en la Constitución. Por favor, uso de programas sociales, creo que en esta elección lo vimos más que nunca. Ok. Establece como una medida anticorrupción del sexenio pasado la cancelación de impuestos. Dice que la Unidad de Inteligencia Financiera tomó un papel más activo y relevante para apoyar en las investigaciones de actos de corrupción. Perdieron todo, usaron a la Unidad de Inteligencia Financiera como una herramienta de control político, carajo. Y que la Fiscalía tuvo herramientas para procesar a los presuntos responsables. ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Cuáles? Me quedé dormido, me metieron caí en una cámara estas de criogenia. ¿Qué pasó? Literal, ¿no? O sea, ¿de qué sexenio me están hablando? ¿Cuándo pasó todo eso? ¿En qué momento? Yo quiero vivir en ese. Tal parece que estamos viendo un episodio en Netflix y le pusimos skip intro, ¿no? Y, ay, güey, ¿dónde pasó todo eso? A ver, simplemente, ¿qué pasó, Rogelio, con el caso Lozoya? No, pues se cayó por completo. Que era el emblemático, ¿no? Exacto, el de Odebrecht. Así es. Juan Collado, aunque siguen en la cárcel todos. Sí, pero... ¿Va a salir? Ancira. Ajá. ¿Qué otro se te ocurre ahorita de golpe? Pues de entrada, y lo más importante, esta faramalla, perdón que lo diga así, pero no tengo otra palabra. Faramalla. No tengo otra palabra, que fue la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Ah, caray. Sí. Ok. No, y ese es el punto. Te preguntaba si se te ocurría otro caso de alto impacto, pero con esos estamos, Rogelio, más que hechos. ¿Qué pasó con esos grandes asuntos? Bueno, ¿qué ha pasado con Segalmex? Pues ya. ¿A base de presión? Sí, de presión mediática. ¿Solo por presión? Pero tampoco ha sido como que se haya hecho la gran investigación sobre la red de corrupción que operó, porque no se está llegando hasta los últimos niveles, ni se está haciendo uso de estas herramientas que sí se establecieron en la ley durante el sexenio del expresidente Peña,
que fue utiliza criterios de oportunidad para poder ir escalando, ir jalando la hebra de cómo se condujo la línea de corrupción dentro de un aparato organizado. Porque eso es lo que cualquier investigación seria debe de ser. Eso fue lo que hicieron en Lava Jato en Brasil para el caso Odebrecht, ¿no? Qué bueno, y se terminó cayendo. Y también se terminó cayendo. Y se terminó cayendo. Curiosamente, Ajá. los números que plantea este documento de Claudia Sheinbaum contradicen o sea, en el propio documento se contradice la supuesta lucha anticorrupción del expresidente López Obrador. Señalan, por ejemplo, número de víctimas de acto de corrupción, 14,635 en 2018 y sube a 14,701 en 2023. O sea, a ver, ok. Espérate, ahí te va mi numeralia. Ok, dale. Servidores públicos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, 53 en 2018 y baja a 31 en 2023. Presupuesto de la UIF lo señalan como un supuesto avance en la lucha contra la corrupción. En 2018 traía más de 241 millones y en 2023 trae 181 millones. Le ponen lo mismo en ASF, que baja de 3,000 millones de pesos a 2,800 millones. Y cosa curiosa, incluyen el INAI. Eso es como un punchline. No, es que no entiendo, o sea... Nadie, a ver, no hay que entender. Hay que querer. No hay que comprenderlos, hay que quererlas. No me juzgues con dureza. Solo transfórmate conmigo. No, a ver, es absurdo. Pues claro. ¿Al cual? Empezamos hablando de las famosas sentencias. ¿De qué casos estamos hablando? Estamos hablando seguramente de cuestiones menores de Menorilandia. Porque los asuntos trascendentales, los asuntos fuertes, los han perdido. Así es. Si Lozoya sigue en la cárcel es por cuestiones técnicas. Procedimentales, pero de que ha logrado, o sea, no prácticamente. A partir de hoy podemos decir que logró sortear el sexenio de Andrés Manuel sin una sentencia. Sí, sin problema, ¿no? Fácil, o sea, si vamos a la definición legal, él no está sentenciado, así que yo soy inocente. Lozoya es inocente. ¡Ay! Estás a esto, Lick, de decir Free Lozoya. Free Lozoya. Free Lozoya, free todos. No hay, si queremos analizar qué escenario viene para Claudia, creo que tenemos que empezar por señalar qué pasó en el de Andrés Manuel, qué país le está dejando. Y en materia de anticorrupción, mi opinión, fina docta opinión, es que le está dejando un desastre. Porque de entrada, pues ya no puede utilizar el punchline de la corrupción del pasado. Cierto. Esa es la que sí se acabó. Si quieren atender la corrupción, pues tendrían que ver pues todo el esquema del famoso clan, ¿no crees? Sí, ¿qué va a pasar con...? Bueno, o sea, estás hablando del secretario general de Morena. Por eso, yo dije, si en este momento se abriera el sol y el poder superior le dijera, Claudia, combate a la corrupción en México, ¿qué tendría que hacer ella? La zarza ardiendo. Ándale, tendría que ser una de dos. O tendría que irse contra los hijos del presidente, contra los generales que se enriquecieron por todos los contratos que recibieron, contra todos los funcionarios públicos que forman parte de la delincuencia organizada, y si queda algún funcionario, pues lo que caiga. O dos, inventarse un nuevo enemigo. Exacto. Que es parte de lo que yo te decía de cómo vas a simplificar esta gran policrisis, esta cuestión multifactorial, y es solamente a través de narrativa, creándote un hombre de paja al cual combatir. Yo le bajaría 3 rayitas. Yo no pido tanto como tú lo estás pidiendo. Yo no te pido. Yo solamente... luna. Ay, déjale, doy un sorbito aquí a esta bebida espirituosa. Yo no pido tanto. Yo lo único que pediría sería que la fiscalía hiciera su trabajo y que entonces sí se investigaran los actos de corrupción.
ya no quiero el cárcel expresidentes, cárcel a los generales. No, haz las investigaciones bien y que conforme a derecho, que sea lo que proceda. Bueno, asumiendo que tenemos algún momento de regreso a jueza. Fiscalía, ¿no? O sea... Y regresamos al Poder Judicial. Regresamos, sí, pero antes pasamos por la Fiscalía General. Que hagan su chamba. Y por la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. O sea, eso y Narnia es lo mismo. Pero, a ver, vamos a entrar a esta dinámica que nos gusta mucho. Vamos a abordar a partir de preguntas. Ronda Relámpago. ¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción? Va a desaparecer. ¿Sí crees que esta idea de la Agencia Nacional Anticorrupción se va a fortalecer? Yo creo que no hay manera de defender al SNA. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no hicieron nada. Porque no tuvieron la capacidad para expresarle a la ciudadanía, para demostrarle que estaban haciendo algo por el país. Porque la mayor parte de sus integrantes en algún punto fueron personas pero muy preparadas. Personajes del Olimpo, pero que no tuvieron la capacidad para explicarle al ciudadano de a pie lo que estaban haciendo. Y por el otro lado, de manera paralela, el presidente, a base de mentiras, ¿sí?, insertó la idea de que el SNA y todos los organismos que están a su alrededor no servían para nada, eran costosos y estaban repletos de corrupción sin aportar una sola prueba. Y para dar la puntilla, los últimos integrantes del Comité de Participación Ciudadana resultaron ser personajes pues, que llegaron bajo la fórmula de cuatas y cuates, ¿no? Sí. Yo estoy viendo ahí un tuit muy desafortunado de un integrante del Comité de Participación Ciudadana felicitando a Santiago Nieto, que lo nombraron titular del INPI, director general, que pasó de ser titular de la UIF a encargado de despacho porque no cumplía con los requisitos de ley. Residencia. De ahí brincó a ser candidato fallido al Senado y ahora queda por abajo otra vez de un subsecretario. Sí, pero ya sin el poder que te daba la UIF, ¿no? Exactamente. Y sin el reflector que te daba la mañanera y sin la intención del presidente en turno ya no es de instrumentalizar a una institución del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera, porque ¿qué? Vas a andar combatiendo piratería, ¿no? Pero la respuesta a tu pregunta, Rogelio, es no veo cómo puedan defender la continuidad del SNA. En esta parte de la Agencia Nacional Anticorrupción, yo lo que veo es que de ninguna manera va a ser un organismo constitucional autónomo, porque hay gente que está metida dentro de la lucha anticorrupción que dicen, pues es muy padre. El overhauling del SNA es solamente achicarlo en su aparato y volvernos Agencia Nacional Anticorrupción, pero como organismo constitucional autónomo. No, nunca, never, de limón, la never. Naranjas agrias, limones dulces. Exactamente. Va a ser un organismo desconcentrado, dependiente, descentralizado a lo mucho. Si le echas mucha galleta, ocuparía recurso. Exacto. Y va a estar bajo la tutela o el paraguas de la Secretaría, otrora Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo quedó ahora el nombre? Ahora es Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y Buen Gobierno. Entonces estás duplicando funciones. Exactamente. Y si a alguien le encanta no duplicar funciones y hacer unas medidas de austeridad bárbaras, es doña Raquel Buenrostro. Raqueliux, pues sí. Y cree demasiado en los procesos y en la automatización. Y si entonces se junta con don Pepe Merino y se ponen a arrastrar el lápiz, yo no le veo mucho espacio para que una Agencia Nacional Anticorrupción vaya a tener demasiado juego. Entonces son dos preguntas. Vamos a sumarle a la del SNA, ¿qué va a pasar con la Agencia Nacional Anticorrupción? Exacto. Yo creo que no va a caminar. Y si camina, si la montan, va a terminar siendo un megáfono para expandir la voz anticorrupción, de lo que no pueda decir Raquel, porque a Raquel no le gusta el micrófono, no le gusta el reflector. ¿Pero sabes a quién sí le gusta? A Javier Corral. Por eso. Sí. Por eso, exactamente. Entonces va a terminar siendo iba a decir un elefante blanco, pero es un error. ¿Una vocería? Va a terminar siendo una vocería anticorrupción. Eso está interesante, ¿no? Porque
si tú haces mucho ruido con una matraca, Uh-huh. no importa que el ruido sea, o sea, que sea ¿De ruido, una que matraca? sea vacío. Uh-huh. Nada más llamas la atención. Y cuando nos hemos preguntado durante este bonito episodio de... ¿Qué temporada vamos, Rogelio? Temporada 3, tercera. Tercera temporada. Lo que dijimos al inicio y a la mitad fue algo así como se agotaron los malos. Necesitas crearte un nuevo enemigo. Y si no me creen, ahí está la película de DreamWorks, de Megamente. Sí, por supuesto. Destruye al superhéroe, Megamente destruye al superhéroe. ¿Holo? Y se encuentra frente a un gran vacío. ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O lo mismo, ¿no? O sea, es el caballero de la noche. No puede existir un Batman sin un guasón. Exactamente. Entonces necesitas crear una... Por eso decimos que este es un podcast diferente. Explicando la corrupción con Batman. Licenciado Batman, sálvanos. Necesitan crear ese nuevo malo. Oye, ¿y si lo creamos con espejismos? Y esto me recuerda a la película... De Mago de Oz. ¡No! Bueno, sí. Pero estaba pensando en la de Spider-Man, de... De Mysterio. De Ajá. Mysterio. Que creaba fantasmas con hologramas y drones. Uno que es más clásico. A uno le gustan los clásicos, mientras degusto mi vino Santo Tomás con mi vino California de Tetra Pak y mi libro vaquero. Tal vez esa Agencia Nacional Anticorrupción sirva como un perifoneo. Interesante perspectiva. Bueno, más bien, déjame avanzar en las preguntas. ¿Qué crees que vaya a suceder con el tema de prisión preventiva oficiosa, teniendo consideración de que la Guardia Nacional tiene adscripción militar, va a entrar a funciones de seguridad pública, entre ellas investigación y persecución de los delitos, entre esos delitos por hechos de corrupción, y donde tienes un poder judicial totalmente alineado? Ahí yo siento que es una herramienta política fortísima. Te lo contesto de manera muy, muy aterrizada. Yo he estado platicando con colegas, por supuesto, con amigos, pero también con clientes. Y creo que estoy reviviendo los primeros días tras las primeras conferencias de prensa tras la implementación de la reforma penal fiscal del 2019. Uh-huh. Los estoy viendo nuevamente con miedo. Y esto no me agrada decirlo, Rogelio, pero he escuchado a varios empresarios que ya están echando a andar los protocolos para algunos liquidar sus bienes en México e irse, y otros, no sé si los más patriotas o los más echados para adelante o los que menos posibilidades tienen de movilidad tienen, están viendo la manera de adelgazar sus estructuras. Lo que veo es que hay muchas personas que que están reaccionando con mucho miedo ante la posibilidad de que un guardia nacional te pueda detener, investigar y entregarte al Ministerio Público. Sí, a mí me ha dado la impresión de que es una de las cosas menos debatidas sobre el tema de Guardia Nacional en funciones de seguridad pública, con una adscripción totalmente dentro de la Sedena. Esa parte de la investigación de delitos y que hagan un informe policial homologado, que lo hagan bien o lo hagan mal, no me importa. Lo que me importa es que la formación castrense no te da para la prevención e identificación, te da para la represión. Y lo que parece, vamos a acabar casi en el tú primero da el trancazo y luego guiriguas. Luego viriguas, ¿qué pasó? ¿Cómo se llamaba este abogado que se dedicaba a filmar a policías que estaban haciendo? En TikTok sí lo he visto. ¿Abogado Isaac? No, el que era el novio de Sandra Capes. Supuesto novio. Ese soy yo, pero ella no lo sabe. ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Bueno, este cuate, hoy se me fue el nombre. Déjenos en sus comentarios. Ru Abogado. No sabía que era su novio. Bueno, supuestamente salían, mano. Ajá. Ay, chismecito. Chismecito. Él fue el que le dio la gruesa de rosas. ¿Qué pasa? No, en verdad, o sea, ¿te acuerdas de un ramo enorme de rosas que parecía sacado de Jamaica, del mercado de Jamaica? Sí. Bueno, eso se le llama una gruesa, ¿no?
Eso se llama competencia desleal. Bueno, no sé. El que le dio el Razer. Sandra, si estás escuchando esto... El que le dio unos becerros en Garibaldi. No, ese fue otro. ¿Ese fue otro? Sí. ¿Qué onda, mi Sandy? ¿Cuántos somos? Para contarnos. No soy celoso, nada más avisa. Mi corazón es condominio. Sandra, si no estás escuchando, ven un día a cotorrear. Este cuate, Ru Abogados, y como él, hay cualquier cantidad de abogados o personas con cierto nivel de conocimiento jurídico que les encanta filmar cuando los policías lo están deteniendo. Y todavía invocan el 16 constitucional. Entonces, usted no me puede revisar en mi persona, en mis bienes, sin una orden judicial. No, bueno. ¿Qué dijo? ¡Que lo verguemos! Imagínate en qué escenario vamos a estar chambeando, Rogelio, si te para un guardia nacional. Déjame preguntarte algo. Yo recuerdo haber visto dentro de los primeros documentos de Guardia Nacional la creación de una guardia financiera. ¿Tú cómo te imaginas a la Guardia Nacional haciendo investigación de delitos financieros o fiscales? Bueno, eso existió en algún momento con la Policía Federal. Ajá. De hecho, sus oficinas estaban en el epicentro del universo, Villacuapa. Ok. De Villacuapa para el mundo, perros. Donde la mujer es guapa y el hombre atraca. O el hombre es chaca. Ay. Es que vengo saliendo de una tos, compañero. Una tosecilla. No me ayuda mucho. En su momento, la Policía Federal tuvo un área de investigaciones financieras. Su oficina estaba ahí en Calzada de las Bombas, donde estaban oficinas de comunicaciones y transportes. Ok. Sí ubico. Uh-huh. Claro, yo vivía a un lado de la Alameda del Sur. A un lado de la Alameda del Sur, sí. Adyacente a el cuartel chiquito, adyacente a la Alameda del Sur. ¿Qué es lo que hacían? Mira, no tengo los datos específicos, pero lo que sí puedo pensar, y eso es lo que va a hacer la Guardia Nacional, es que por ley la información fiscal y financiera pues está restringida. Ajá. Todavía. Creemos. Queremos creer. Y me voy a quitar el chiste de, ¿verá que sí, mi general don Audomar? Porque ya. Mi general ya no, ¿verdad? Ya no. Mi general, de veras que muchas gracias, mi general, por tantas atenciones para con sus servidores. ¿Qué es lo que hacían? Pues recopilaban información, ¿cuál? Toda, de carácter económico, no financiero. Okay. Es decir, a mi juicio se comportaban como una unidad de inteligencia patrimonial y económica. ¿Tienes acceso a los números de cuenta de banco? No. Bueno, entonces empecemos a investigar qué húbole con el crecimiento económico del municipio, qué húbole con los negocios que están abriendo y cerrando, qué húbole con los que están invirtiendo. Uh-huh. Yo creo que lo que terminaría haciendo, y va a terminar haciendo en ese rubro, la policía, ¿cómo qué nombre le pusieron? El Guardia Nacional, ¿no? Porque ya la Policía Federal pero financiera, dijiste. La Guardia Financiera. La Guardia Financiera va a terminar haciendo lo que hacían en Plataforma México. Ay, no hablamos de eso. Aquí no se habla de Bruno. Eso fue financiado por el Imperio Norteamericano, la Iniciativa Mérida. Estamos en contra de todo eso. Yo creo que van a terminar haciendo lo que hacía Plataforma México. Sí, pero... acaparar información. Tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre estar en la Policía Federal Preventiva adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, a ahora estar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, pues, ¡pum! Digo, es que ahí estás abriendo terreno para una conversación muy, muy, muy ruda. ¿Qué diablos va a pasar con la impartición de justicia en México, con la persecución de los delitos? Tribunal de Disciplina Judicial. Yo nos veo más en un escenario sacado de la película de Batman, en el juicio. Los juicios del espantapájaros. Los juicios del espantapájaros. ¿Qué prefieres, la muerte o el exilio?
El exilio, muy bien, muerte por exilio. Sí, fíjate, y regresando a la palabrita corrupción, se va a eliminar la corrupción en los juzgados, porque de que existía, ¿eh? Sí, claro. Por Dios, claro que sí. Y empecemos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahí, ¡Pum! permíteme un paréntesis, hay una entrevista buenísima que le hicieron al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en Letras Libres, donde no solamente detalla los intrígulis del poder, sino también dice, nosotros en el Tribunal Superior de Justicia no vivíamos en las mejores condiciones para impartir justicia. Sí. Y en su momento el expresidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, se dio cuenta de esto. Aflojó. Y dijo, oye, pues necesitas un lugar digno para desempeñar tu trabajo. Pero bueno, cerrando eso, tienes toda la razón. O sea, el gran problema con la pequeña corrupción, estos pequeños actos de corrupción, de ahí échale en el cajón o en el expediente mi licuadazo, es esto. Es porque no tienes una estabilidad en el empleo, no tienes un salario competitivo, no tienes una expectativa de largo plazo de ir creciendo. ¿Y la inflación? Sí. Y entonces lo que dices es... Tu dinero cada vez vale menos. Sálvese quien pueda, ¿no? Pues ahorita como vamos. Y es algo muy parecido a lo que ya habíamos vivido por ahí de los 70s, 80s, ¿no? Con la... No, o sea, en general, con este tema de la parte de la pequeña corrupción, de la mordida, el que tranza no avanza, okay. El que tienes que irle dando al juez o tal. Previo a la famosa renovación moral. Por eso llegó la famosa renovación moral, justamente. Sí, ya entendí por dónde vas. Entonces, todo esto, Rogelio, inevitablemente nos obliga a decir que la presidencia de Claudia va a trabajar bajo las bases que le dejó Andrés Manuel. ¿Y qué bases le dejó? No de poder absoluto. No me iría yo tan hasta hacia esos derroteros. Me iría hacia un escenario donde en el que Andrés Manuel dejó un estado profundamente debilitado. Sí, lo de los jueces, claro, adiós al Poder Judicial como lo conocemos. Tengo ganas de... Me acuerdo hoy andamos muy cinéfilos. Me acuerdo esta línea, esta frase. ¿Cómo se nota que venimos regresando de un break? Esta frase sacada de The Fight Club, cuando destroza un cabrón en el piso, el personaje de Brad Pitt, ¿no? ¿Pero por qué hiciste eso? Quería destruir algo bonito. Ay. Así nomás. ¿Qué va a terminar pasando con los jueces? Licenciado Tyler Durden. Exactamente. Oye, ¿qué va a pasar con los jueces? Yo te platiqué la otra vez lo que me dijeron unos conocidos del INE que hicieron este ejercicio y que iban a terminar siendo 50, 60, 70 boletas. Sí, es totalmente impráctico. ¿Cómo se llama este cuate del PRI? Alito. No, el otro. Moreira. Sí. Ajá. Creo que tiene un tuit fijado. El que no tiene Botox. Un priista sin Botox no es priista. Creo que su tuit fijado tiene que ver con que hicieron ese mismo ejercicio. Sí, hicieron un simulacro. No va a haber manera de que una persona... Se tardaron 2 horas, ¿no? O sea, creo que dura 2 horas. 2 horas simplemente. Son 50 boletas. Híjole, pues por más que las taches a lo rápido, a menos que haya como, a diferencia de los partidos, que haya un color, pues me vale madre el nombre de la candidato. Es azul, es amarillo, es guinda, es rojo. No, amarillo ya no hay, ¿verdad? Adiós. Voto por color. No, aquí sí tienes que ver quién chingados es el candidato o candidata. Es absurdo. Y como es absurdo, es inoperante. Y como es inoperante, va a haber de dos. O Claudia dice, aguántenme las leyes secundarias. Sí. Y se genera una vacatio legis de años. De 3 años, al menos. Al menos de 3 años. Lo puedes patear para que empate con la elección. Y con la revocación de mandato. Con la revocación. Y las elecciones intermedias. Ajá. O 2, pues que de plano digas, pues al carajo todo. Y por ahí échalos a insaculación. Por ahí tú y yo nos tronamos un TikTok hace un par de semanas, justamente sobre la ruta jurídica parlamentaria de cómo Claudia podría patear el bote. Y es un tema en donde se podría hacer una reforma a los transitorios de la reforma constitucional.
y con eso se podría ir adelantando. Pero ese es un escenario, Rogelio, fundamentado en la corrupción. ¿Por qué? Pues porque Andrés Manuel utilizó para un beneficio personal todo el poder del Estado. ¿Sí? ¿O no? No estoy de acuerdo. Es que te pausaste mucho. Y el que se pausa pierde. Me estaba llegando el Wi-Fi, estaba agarrando el Wi-Fi. Para ir cerrando, porque ya abordamos bastantes temas en y creo que podríamos seguir platicando, pero pues se le cansa la oreja a la audiencia. A mí me gustaría llamarlos a la reflexión. Les pediría que por favor revisen este documento del Proyecto de Nación 2430 de Morena, porque trae cosas muy interesantes en materia de lucha anticorrupción, muy ambiciosas y que, sí, voy a decir lo siguiente, no le haría mal a México. Entre ellos, por ejemplo, una ley sobre combate al conflicto de interés o la otra para poder hacer la identificación de los beneficiarios finales, que creo que es algo que nos falta muchísimo. Establecer una legislación sobre alertadores de la corrupción, la parte de integridad empresarial. Estos sí están hablando de corrupción en el sector empresarial. Es decir, creo que hay cierta voluntad política por parte del partido que está en el gobierno, pero que el presidente saliente no le dejó mucho espacio para poder establecer todo este tipo de propuestas. Uno revisa estas propuestas y hacen todo el sentido, sí, pero si reconoces que en el sexenio que terminó no se hizo nada contra la corrupción, pero no lo puedes reconocer. Y también tendrías que reconocer que hubo corrupción en el sexenio anterior. Exacto. O sea, es la serpiente que se muerde la cola. ¡Sas! Estoy de acuerdo. A ver, fíjate, tienes toda la razón del mundo. Acabas de decir algo de mucho, mucho fondo. ¿Dónde puede estar ese siguiente gran enemigo? La iniciativa privada. Wow, claro. La corrupción de las empresas, porque de que hay, sí, hay un booty. Sí, te podrías aventar por ahí y entonces cierrar los ojos a la corrupción pública. Es una gran disyuntiva, discusión que tú y yo tenemos. Yo sí creo que como los recursos del Estado son limitados, lo primero que tienes que atacar es la corrupción en el sector público, y cuando la mantienes a unos niveles controlables, tolerables, te tienes que avanzar a corrupción en el sector privado, pero pues lo esencial es la de sector público. Sí, y pues tal vez aquí tengamos al siguiente monstruo del lago Ness. Y sería una gran forma de poder pegarle a ciertos empresarios que no se han alineado. Exactamente. Por eso me preguntaste en la ronda relámpago, me preguntaste ¿qué va a pasar? Y yo respondí muchas cosas, pero entre ellas veo un ánimos parecido al de la reforma penal fiscal del 2019. Veo miedo. Ok. ¿Tus comentarios de cierre? ¡Ay, Santo Jesús de Veracruz! Yo lo único que digo es que Claudia está recibiendo un estado debilitado y necesitará hacer uso de la posverdad para poder cubrir los escándalos de corrupción que deja la administración López Obradoriana. Y esto creo que es lo que va a ocurrir, a menos que Claudia tenga la fuerza política suficiente y muy probablemente el apoyo de los Estados Unidos, y aunque me voy a desdecir un poquito, tal vez con el apoyo incluso de Kamala, tras una concertación, tal vez con el apoyo de Estados Unidos, pueda tener un cambio de dirección. Porque si decide ir en contra de la corrupción, los enemigos, los blancos, son de altísimo riesgo. La familia del presidente, los amigos del expresidente, los militares o exmilitares. Sería una apuesta de altísimo riesgo. Tengo otra pregunta, licenciado. ¿Por qué traes voz de Ignacio Burgoa? Es que ya no me da la voz. Por favor, di la característica del derecho romano. Yo tenía un chorro de voz. Ya no puedo hablar. Ya. Salvador. ¿Estamos hablando del podcast? Sí, estamos hablando del podcast. Bueno. ¿En dónde te podemos seguir, encontrar, escuchar? Cualquier queja, comentario, sugerencia en Twitter, @ESMGIA. ¿Y tú, mi querido Rogelio Ibarra? Yo solamente en X, antes Twitter, @RD_Ibarra. No quiero perder la oportunidad de agradecer a toda la audiencia por los comentarios que nos han dejado. Ahí vamos contestando.
por suscribirse, por compartir, por recomendar este podcast. Vamos creciendo también en audiencia y les reiteramos, si llegamos a los 500 suscriptores al fin de esta tercera temporada, vamos a hacer un live desde nuestra cantina favorita. La Covachita La Reforma. Anuncio no pagado.